pasada alguien me consultaba con respecto al trazo de las áreas tributarias. Bien. Y me gustaría revisar rápidamente tal vez aquellas áreas tributarias que resultan ser un poco más difíciles de visualizar, ¿no? Por ejemplo, este muro de acá, que puedo llamar el muro X, no sé, pues X5, X3, lo que sea, ¿no? El muro de acá, en términos generales. Este muro de acá tiene como área, o en este muro, se va a apoyar este paño del techo, este paño del techo, una porción, ¿no? Una porción de cada paño, y también una porción del voladizo. Bien. Ahora, recuerden que lo que nos interesa es el área tributaria de los muros portantes, ya sean de concreto, albañilería, y también las áreas tributarias de las columnas aisladas, de aquellas columnas que no forman parte de los muros confinados. Esta, por ejemplo, es una columna que no forma parte del muro confinado, ¿no? Es una columna aislada. Bien, lo que hay que hacer es comenzar paño por paño, ¿no? Estas dos flechas representan que se tiene una losa en dos direcciones y que esta es una losa en una dirección. Dicho de otro modo, aquí que las viguetas están dispuestas en la dirección horizontal. ¿Bien? ¿Está? Bien, entonces luego lo que hay que hacer aquí es, hemos dicho, por ejemplo, comenzamos con este paño. ¿Bien? Y bueno, acá en la pantalla la resolución es diferente a la que ustedes están visualizando en el monitor, ¿no? Proyección. Pero voy a asumir que esta es la menor dimensión del paño y que esta es la mayor dimensión. ¿Sí? En realidad, insisto, puede hacer que ustedes vean una cosa diferente, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado, lo que hay que hacer es, primero, pensar que este paño está apoyado sobre 4 muros, está apoyado en todo su perímetro, es decir, que aquí hay muro, que aquí hay muro y que aquí también hay muro. Entonces, repartimos el peso de ese paño entre esos 4 muros ficticios. Para ello, lo primero que hay que hacer es dividir el paño en 2 partes iguales, trazando una línea que sea perpendicular a la menor dimensión del paño. En este caso, si esta es la menor dimensión del paño, la línea media debería estar por acá. Ahora, como se trata de una losa en 2 direcciones, lo que hay que hacer es ubicarnos en cada una de las esquinas de este paño y trazar bisectrices. Esas bisectrices se extienden hasta cortar la línea central. Bien, viene así, viene así. Bien. Entonces, este triángulo de acá iría al muro ficticio que está por acá. Este trapecio al muro ficticio que está a la derecha, este triángulo al muro que está por debajo y este otro trapecio al muro de la izquierda. Dicho de otro modo, bien, por ahora, lo que sé es que esto se va a distribuir así. Voy a usar un color diferente y un poquito de más grosor de la línea. Bien, que esto quedaría así, este triángulo que acabo de marcar se apoyaría sobre el muro que está en este eje, el otro sobre este muro, y estos trapecios, el de acá le correspondería al muro de la derecha y el de acá al muro de la izquierda. Ahora, como mi interés es este muro, bien, hay que isostatizar este vano. Nos ubicamos en el punto medio y trazamos una perpendicular hasta cortar una línea previamente trazada, en este caso la bisectriz. Ahora, todo lo que quede de aquí a la derecha, ¿no? Lo que quede por encima
de esta bisectriz por encima de esta bisectriz, ¿a quién le corresponde? Al muro en cuestión, ¿cierto? Entonces esto lo ayudamos con una línea, una textura de línea, en este caso líneas verticales. El colores, no sé qué colores, de verdad que es violeta, lila, fucsia, es un color. ¿Sí? ¿Hasta ahí? No hay problema, ¿cierto? Ahora centramos nuestra atención en el voladizo. Este voladizo tiene una particularidad, ¿no? Como ven, la losa trabaja en una dirección, entre comillas se apoyaría en este eje la losa y en esta viga que está aquí, en el extremo libre del voladizo. ¿Bien? Eso sería así, ¿no es cierto? ¿O no? Lo trabajamos como si fuese un paño común y silvestre. ¿Bien? Esto es, hay que dividir este paño en dos partes iguales, ¿no? ¿Sí? Trazamos una línea que sea perpendicular al sentido del techo. Entonces viene así, ¿no es cierto? ¿Así? ¿Bien? Entonces, todo lo que quede de aquí a la izquierda va a este eje de acá, todo lo que quede aquí a la derecha a esta viga que está acá. Luego, a estas vigas que son paralelas al sentido del techo, el sentido es horizontal, le asignamos una franja tributaria equivalente a ¿cuánto? 4 veces el espesor de la. Entonces aquí 4 veces, 4 veces. ¿Bien? Y por último, ¿qué pasa si el paño mide 1.4? 4 veces el espesor por la losa sería 0.8, 0.8. Claro. ¿Qué hago ahí? Bueno, gráficamente habría que ver cómo queda, ¿no? Probablemente en ese caso la carga seguía solo en una dirección, ¿sí? ¿Ya? Pase, por favor. ¿Ya? Va a suceder lo que mi compañero les ha comentado, ¿no? Eso va a suceder. Ahora, luego la bisectriz, y aquí es bueno, no hay dimensión acá, pero digamos que la bisectriz viene así, ¿no? ¿Sí? Y además ahí la bisectriz inclusive está mal trazada, ¿no? Bisectriz acá, bisectriz acá, bisectriz acá. Esa bisectriz, insisto, está mal trazada porque, bueno, en fin, el punto aquí no es. Es en unidireccional, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Ahora miren, voy a usar aquí otro color, ¿ya? El verde, y lo voy a poner un poquito más grueso. Entonces, todo este trapecio de acá, ¿bien?, se apoyaría en esta viga de voladizo, ¿no es cierto? ¿Bien? Todo este sombrerito que queda así, miren, todo este sombrerito, ¿bien?, que vendría así, viene así, así, sigue en contorno, iría que viga al eje de acá, ¿no? ¿Sí? Y este complemento de acá, todo esto de acá, que lo voy a marcar con otro color, no sé, a ver, voy a usar este color azul. Todo esto de acá, miren, todo esto de acá, toda esta región del voladizo, literalmente se apoya sobre esta viga. Bien, ¿sí? Pero luego esta viga no trabaja, digamos, con señales. Tiene que apoyarse sobre alguien, ¿no? ¿Sobre qué viga se está apoyando? Este tramo de viga se apoya sobre esta viga de acá y sobre esta viga de acá, ¿no? ¿Sí? Es decir, la mitad del peso de esta viga, ¿dónde va? Arriba, y la otra mitad al voladizo de abajo. Entonces, cuando digo mitad, significa que esto lo tengo que dividir en dos partes iguales. Entonces, punto medio, acá. Todo lo que quede de esta línea hacia arriba, incluida esta línea de 4 veces el espesor de la losa, incluida esta bisectriz, y además todo este pedacito de acá, ¿a quién va? Al muro que está acá, ¿no? Porque esta viga de aquí, miren, esta viga de aquí, ¿en qué muro descarga? En el muro que está en su mismo plano. ¿Bien? Entonces, dicho de otro modo,
achurando esto con el color que corresponde. Toda esta región del techo. Ya, disculpen ustedes el trazo. Toda esta porción de acá, ¿a quién va? Al muro en cuestión. ¿Sí? Que es este muro de acá, ¿no? ¿Sí? O sea, estoy sumando ahí gráficamente la misma textura de línea, el mismo volumen. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Ahora habría que analizar el paño que está acá, ¿no? Igual, recuerden que hay una serie de pasos que tal vez ya no los narro, pero se supone que hay que dividir el paño en dos partes iguales. Voy a asumir, por ejemplo, que la menor dirección es esta y que esta es la mayor dirección. Disculpen, que esta es la menor dimensión del paño y que esta es la mayor dimensión del paño. Entonces dividimos el paño en dos partes iguales, trazando una línea que sea perpendicular a la menor dimensión del paño. Ahora luego las bisectrices, nuevamente la bisectriz que acabo de trazar está mal, aquí otra bisectriz. Isostatizamos este vano, línea media, todo lo que quede de aquí a la derecha de esta línea central, por debajo de la bisectriz, por debajo de la línea media, por debajo de esta bisectriz, ¿a quién le corresponde? Al muro en cuestión, al muro X que les quería. ¿Bien? Y esa sería el área tributaria de ese muro en cuestión. ¿Sí? Entonces, y así hay que ir avanzando muro por muro, paño por paño. El área tributaria es ese muro en cuestión. Voy a usar aquí una línea con un grosor bien grandecito, que haría así en nuestro caso, ¿no? Vendría así, vendría así, vendría así, vendría así, vendría así, viene así, viene así, viene así, y aquí ya se fue, ¿no? Esa sería el área tributaria. Si eso lo tiene el CAD, fenomenal, ¿no? Porque cuestión nada más que dibujen algunas polilíneas y luego dan clic y automáticamente van a tener las áreas. ¿Bien? Listo. Entonces, no más con respecto a las áreas tributarias. Ahora miren, vamos a entrar a otra etapa del curso que le voy a denominar ¿ya? Análisis por cargas laterales. Este tema lo vamos a ver de modo virtual, porque acuérdense, tenemos pendiente la parte de recuperar varias sesiones de clase. Hoy día ha sido difícil llegar a la hora porque es imposible estacionar el carro, no hay dónde. Voy a comprarme un helicóptero porque ¿dónde estacionarlo, cuenta, no? Aquí. Entonces esto lo dejamos pendiente. Pasamos esto de acá y luego viene el diseño. Diseño por sismo moderado. Voy a poner diseño por desempeño, ¿ya? Para que se entienda. Desempeño. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre sismo moderado con desempeño? Moderado. Pero para entrar a esta etapa del diseño por desempeño, necesito conversarles rápidamente del análisis por carga lateral. Esto se supone que es un tema que ustedes lo deben conocer, ¿ya? En términos,
digamos, de nuestros propios, los términos peruanos, a esto se le llama el diseño sísmico. ¿Qué es para nosotros el diseño sísmico en el entorno de la norma técnica E030? ¿Qué les han dicho a ustedes que es el diseño sísmico? Porque la norma técnica E030 dice diseño sísmico. Ahora, ¿qué entienden ustedes por diseño sísmico? Ya viene el diseño sismo resistente, muy bien, pero es lo mismo o no me dicen nada. Darle a la estructura en la que estamos trabajando una cierta resistencia para soportar los sismos de diseño. Muy bien, sí, pero creo que más que resistencia, porque la resistencia ya viene con el diseño propiamente dicho, ¿ya? Aquí tiene que ver con el control de los... Claro, entonces es el control de los desplazamientos, control de los desplazamientos. Bien, esto tiene que ver con la rigidez de la estructura. Bien, entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se controlan los desplazamientos en las normas? Rigidizando la estructura Ya. con los elementos. Pero ¿cómo sabemos que se cumple o no? A través del reglamento que nos da ciertas las derivas que Muy bien, las máximas derivas de entre pisos, y esas máximas derivas de entre piso están en función de qué? del tipo de Claro, el tipo de estructura. ¿Bien? Entonces, digamos, el diseño sismo resistente básicamente está en eso, en lograr controlar los desplazamientos, que la estructura tenga cierta rigidez. Ya se ha visto, digamos, las evidencias demuestran que si bajo la acción de sismo severo los desplazamientos relativos de entrepiso están por debajo de los límites indicados en la norma técnica 030, entonces la edificación, entre comillas, es segura. Digo entre comillas porque solo Dios sabe qué es lo que va a suceder. ¿Bien? ¿Sí? Hay mucha ruleta rusa en esto, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? O sea, esos límites se han establecido en función de la experiencia. Por ejemplo, para los edificios de concreto reforzado, ¿no? ¿Cuál es el límite para concreto reforzado en términos generales? ¿Cuál es el límite? La deriva. No, ay, no, recordate. ¿Cuál sería? ¿Señorita usted? No se acuerda. ¿Ella joven? ¿No? ¿Quién se acuerda? 7 milésimas. Bien. ¿Y para las edificaciones de albañilería? 5 milésimas. ¿Ah? Bien. Para las edificaciones de acero, 1%. ¿No? 1%. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces está ahí, pero hacer ese control de los desplazamientos requiere una serie de cálculos. Hay que primero identificar la categoría de la edificación, luego ver cuál es el sistema estructural que le corresponde según la categoría y ubicación de la edificación. Luego hay que ver que se cumplan los requisitos de regularidad de la edificación según la categoría de la edificación nuevamente, ¿no? La estructura puede ser regular, irregular o puede tener irregularidad ¿ves? ¿Sí o no? Entonces, todo eso remata en control de desplazamientos. ¿Qué otra cosa más? A veces decimos, oye, mira, hay que calcular las juntas de separación sísmica. Juntas de separación, pero estas juntas de separación están en función de los desplazamientos. ¿Cierto? Lo principal es en la norma técnica E030 hay un anexo. Ese anexo lo tienen que conocer al dedillo. ¿Sí? Ahí se establece cuál es el procedimiento para el diseño sismo resistente. ¿Bien?
paso por paso. Eso lo tienen que leer una y otra vez porque va a ser parte de lo que ustedes van a desarrollar como trabajo. ¿Bien? Y además lo que les va a servir para desarrollarse profesional. ¿Bien? Entonces, miren, voy a mostrarles cosas muy elementales por ahora sobre a ver. Estoy acá por ese moderado. Primero, ya digamos el tiempo he debido modificar este ejemplo, pero en fin, seguiré usándolo hasta que luego tenga la posibilidad de elaborarlo mejor, ¿ya? Por ahora seguimos a este documento. ¿De qué trata este documento? Miren, aquí van a ver ustedes cuál es el ejemplo que vamos a desarrollar, ¿ya? ¿Bien? Aquí hay cosas que están ya hechas, ¿bien? Y que previamente nosotros lo estamos realizando en el trabajo escalonado o corresponden tal vez al desarrollo de otro curso. Pero lo que tenemos es una edificación ahí de 3 pisos, ¿bien? En la figura de la izquierda se ve la planta de la cimentación y en la figura de la derecha se aprecia el encofrado típico o el techo típico. ¿Bien? Es una edificación de 3 niveles. Se ha hecho en los cálculos preliminares con respecto a la densidad de muros, el diseño por cargas de gravedad, que hemos tratado de mostrar que hay 2 etapas. El análisis por cargas de gravedad, lo que hemos dicho es tratar de cuantificar cómo se va distribuyendo el peso de la carga de gravedad entre los diferentes elementos verticales, ¿no? Eso está, los muros cumplen. Luego se entra la parte ya del diseño por desempeño. ¿Bien? En realidad, en el caso de las edificaciones de albañilería, nosotros vamos a considerar 3 situaciones de cargas. Una que es solo cargas de gravedad, que es la condición más recurrente, ¿no? Luego, durante la vida de servicio de la edificación, se van a presentar las cargas de gravedad más el sismo moderado, que también es un sismo recurrente. Y por último, en algún momento de la vida de servicio de la edificación, se va a presentar la acción simultánea de las cargas de gravedad más el sismo severo. Bien, esos son los 3 escenarios de cargas que vamos a considerar en el diseño de los. El primer escenario ya lo hemos hecho, porque es el diseño por carga B, ese ya está resuelto. Ahora vienen los 2 otros escenarios, cargas de gravedad más sismo moderado y cargas de gravedad más sismo severo. En el tiempo se ha demostrado que si en esos escenarios de carga se cumplen con ciertas restricciones, entonces se ha de esperar
que el edificio tenga un buen comportamiento. Un buen comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, en el primer escenario, lo que estamos tratando de hacer es que el esfuerzo axial de compresión esté por debajo de la resistencia a la compresión axial del... Estamos bien, estamos cumpliendo. Bien. Pero ¿qué debemos cumplir cuando sucede la acción simultánea de las cargas de gravedad más el sismo moderado? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a diseñar el edificio de modo tal que bajo esa condición de carga, el edificio permanezca en el rango lineal, permanezca en el rango elástico. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si el edificio, bajo la acción simultánea de las cargas de gravedad y el sismo moderado, ¿no?, permanece en el rango elástico? ¿Qué es lo que sucede? La estructura dúctil. No, en esa condición no necesitamos que la estructura sea dúctil, pero sí es interesante su pregunta, ¿ya? ¿Cuándo vamos a requerir que la estructura sea dúctil? Cuando venga el sismo severo. Bien. Entonces, ¿por qué vamos a diseñar y condicionar que bajo la acción de las cargas de gravedad y el sismo moderado, el edificio permanezca en el rango lineal, permanezca en el rango elástico? ¿Por qué razón? ¿Qué sucede cuando el material permanece en el rango elástico? No va a presentarse daño, ¿no? Entonces, diseñaremos el edificio bajo, ¿no?, con la condición de que bajo la acción del sismo moderado y las cargas de gravedad, bueno, el edificio no sufra ningún daño, ¿sí? No sufra ningún daño, ¿no? Que se comporte elásticamente, se mueve el edificio, se va el sismo y el edificio recupera su forma inicial. No, los muros no se fisuran, no se fisuran, están ahí enteritos, ¿no? Porque ha de entenderse que si viene el sismo moderado y el muro se fisura, entonces cuando venga el siguiente, el muro va a seguir debilitándose, ¿no?, hasta que cuando venga el sismo severo, ese muro ya no va a tener la capacidad de soportar el sismo severo. Entonces, no sé si se deja entender que establecemos un objetivo de diseño en esa etapa, y el objetivo es que el edificio permanezca en rango elástico, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra eso? Sencillito, sencillito. Es decir, oye, mira que bajo la acción del sismo moderado ningún muro se fisura. Eso es lo que vamos a diseñar para que se logre con ese objetivo. ¿Bien? Ahora, ¿y qué debemos buscar cuando ocurre la acción combinada de las cargas de gravedad y el sismo severo? Que no colapse. Bien, que el edificio, la estructura, pierda parte de su rigidez, bien, pierda parte de su resistencia, pero que le quede algo, ¿no? Que le quede algo. Y con intención que le quede algo, ¿para qué? Para permitir que las personas puedan, tengan el tiempo suficiente para poder evacuar la edificación. ¿Bien? 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 Y me dirán, ¿y cómo logramos eso? Sencillito, porque lo único que hay que hacer es lograr que bajo la acción del sismo severo número 1, la deriva esté por debajo del límite tolerable, que en el caso de las edificaciones de albañilería es de 5 milésimos. ¿Qué otra cosa más? Diseñaremos el muro de albañilería confinada, diseñaremos los elementos de confinamiento de modo tal que tengan la ductilidad requerida, ¿no? Que puedan soportar el sismo, perdiendo gran parte de su rigidez, manteniendo su resistencia. Bien, entonces hay una serie ahí de cositas que hay que entender. Bien, todo lo que acabo de escribir tiene que ver con el diseño por desempeño. Entonces, en cada escenario de carga lo que hacemos es establecer una serie de metas, de objetivos, ¿no?, que debe cumplir el edificio para que al final este resulte siendo. ¿Bien? Muy bien, entonces
Partiendo de eso, ya hemos hecho el diseño por cargas de gravedad, ahora viene el diseño por sismo moderado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente es hacer el análisis por cargas laterales, considerando el sismo moderado. El sismo moderado corresponde a un valor de R sub 0 igual a 6. Sismo severo, el R sub 0 es de 3. Eso significa que el sismo severo tiene una intensidad que es aproximadamente del doble de la del sismo moderado. Ahora, en esta estructura se asume que presenta regularidad tanto en altura como en plano. Por lo tanto, el factor de reducción es de 6. Se puede hacer un análisis estático, un análisis dinámico, sí, y eso hay que hacer, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es básicamente un análisis estático, considerando, en este caso en particular, el sismo entrando en la dirección X, que es esta dirección de acá, y en la dirección Z. Recuerden que en ambas direcciones debemos considerar que el sismo actúa sobre el centro de masas desplazado, lo que a veces le asignamos el nombre de la excentricidad accidental. Entonces vamos a tener la acción del sismo en X con excentricidad positiva y negativa, el sismo en Z con excentricidad positiva y negativa. En el caso de este ejemplo, solo he considerado la acción del sismo con excentricidad positiva, tanto en X como en Z. Bien, y como ven, las máximas derivas de entrepiso están muy por debajo de el límite tolerable, que es de 5 milésimas. También se debe notar que en la dirección Z la deriva es tan pequeñita, ¿bien? Casi llega a una milésima. Que en esta dirección la estructura es mucho más rígida que en esta otra dirección. ¿Bien? Ahora, luego lo que hay que hacer es calcular en cada muro y en cada entrepiso y para cada excentricidad, ¿se entiende eso? Para cada muro, en cada entrepiso y considerando las dos excentricidades, el cortante y el momento que toma él, el cortante y momento que toma. ¿Sí? Nuevamente aquí solo hemos considerado el sismo entrando en X y en Z con excentricidad positiva. Faltaría revisar lo que corresponde a excentricidad negativa. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá, miren, lo que necesitamos del análisis por cargas laterales es lo siguiente. En cada muro y en cada entrepiso, por ejemplo, acá necesitamos el PD, el PL, que ya saben cómo cuantificar, ¿no es cierto? Además necesitamos conocer VE y el M. Recuerden que estos son el cortante y el momento. El subíndice E corresponde al sismo moderado. Para cada muro van a encontrar dos pares de valores de cortante y momento. ¿Por qué razón? Porque hay que considerar el sismo entrando con excentricidad positiva y negativa. Si el sismo entra en esta dirección con excentricidad positiva, vamos a tener un cortante y un momento. Cuando el sismo entra en la misma dirección, pero con excentricidad negativa, en este mismo muro vamos a tener otro cortante y otro momento. Esto, al fin y al cabo, es lo que necesitamos conocer para cada. Esta etapa de acá, se supone que lo deben manejar ustedes, ¿no? Pero, insisto, yo les voy a dar algunas ideas, ya lo veremos de modo virtual. Por ahora, digamos que todo nuestro esfuerzo ha venido y llegó acá. Que para cada muro y en cada entrepiso hemos llegado a esta etapa. Ya tenemos el cortante,
el momento bajo la acción del sismo moderado y con sus dos excentricidades, ¿no? Tanto positiva como negativa. Bien, listo. Muy bien, entonces acá se tienen estas fuerzas. Miren, en los muros en la dirección X, bien, hay en X, en este proyecto, miren, hay solo dos muros, bien, y en la dirección Y, bien, hay más muros, ¿no? Aquí obviamente se tiene un problema, ¿no? Una dirección fuerte y una dirección débil. No es una estructura adecuada. Eso ya sale a golpe de vista y se puede verificar también con las densidades calculadas por aquí, ¿no? En fin. Bueno, entonces ya se tiene lo de acá. Bien. Y una vez que ya tenemos esas fuerzas, entramos aquí. Voy a llamarle esta la etapa 2, a esta la etapa 3 y comienzo acá. Diseño por sismo moderado. ¿Ya? Diseño por sismo moderado. Bien. En la norma, en el proyecto de la norma técnica E070, entre otras cosas, se indica lo siguiente. ¿Ya? Voy a buscar acá proyecto, norma técnica E070. Hay una descripción de lo que sería el método de diseño por desempeño. Este es, ahí está. Entonces, en el artículo 24 se describe el enfoque de diseño por desempeño. Y de ese enfoque nos interesa esta tablita. ¿Bien? Miren, para el sismo moderado, ¿cuál es el desempeño esperado? El objetivo que debe cumplir la edificación bajo la acción del sismo moderado, ¿no? Sin daño estructural, para eso se requiere que la estructura incursione en el rango Lie, bien, el rango elástico, se conserva la rigidez y resistencia, todos los muros operan en el rango elástico. Pero ¿cómo logramos ello? Bien, está en la última columna. Notarán que solo hay que cumplir con una condición, ¿ya? ¿Y cuál es la condición? La condición es que el cortante bajo la acción del sismo moderado sea menor o igual que el cortante resistente del muro. Bien, pero no colocan el cortante resistente sino el 55%. Y les explico, o trato de explicar esto, ¿no? Para que tengan alguna idea, ¿ya? Pensemos en un muro de albañilería confinada de un solo paño. ¿Ya? Lo que ocurre en un muro de un solo paño debe ocurrir también en un muro de más paños. ¿Bien? Y consideremos carga monotónica y creciente. Monotónica significa en un solo sen. La carga real es cíclica. ¿Bien? Entonces el muro se empuja así,
Recuerden que el muro luego se va a deformar por corte. ¿Bien? El muro se deforma por corte. Esta es la deformación por corte. Este ángulo, que se llama la distorsión angular, nos permite definir la deformación por corte. Voy a poner H acá. Y esto es U de H. Esta distorsión angular es delta entre H. ¿Bien? Luego por acá podemos graficar esto así. ¿Ven? ¿Bien? Por acá la distorsión angular y por acá la fuerza cortante aplicada. ¿Bien? Hay una curva simplificada, que no es la real, es una simplificación del comportamiento real. ¿Bien? Entonces, obviamente esto lo cargamos hasta que falle el muro. ¿Cuándo va a fallar el muro? Bueno, si ustedes recuerdan, aquí va a aparecer una fisura, luego esa fisura se extiende abruptamente hacia las esquinas. Bien, bien. Y en ese momento la grieta es contenida por los elementos de concreto. Seguimos incrementando la carga, esta fisura se hace más profunda y va a llegar un instante que la fisura atraviesa el elemento de concreto. En ese instante se presenta la falla. ¿Bien? Entonces colocamos la carga hasta que el muro falle. Y luego lo único que hay que hacer es comparar el cortante con la distorsión angular. ¿Bien? Entonces vamos a tener aproximadamente un comportamiento, este es un comportamiento idealizado, ¿bien? Es un comportamiento simplificado. Decimos que tiene un comportamiento bilineal, a eso se le llama un comportamiento elastoplástico, ¿bien? Por acá se tiene la parte elástica y de aquí hacia adelante la parte inelástica, ¿ya? Elástica, inelástica. ¿Bien? La máxima distorsión que puede soportar el muro, ¿no? En realidad el muro puede soportar una distorsión angular muy alta, ¿no? Pero la máxima distorsión que deja el muro en una condición de reparable es más o menos del orden de 1 entre 200. ¿Y 1 entre 200 cuánto es? Las 5000. El muro puede soportar más, pero digamos la máxima deformación aceptable para que el muro quede en condiciones de reparable es de 1 entre 200. Este representa el máximo cortante que le podemos aplicar al muro. Bien, es el máximo cortante, por lo tanto sería su cortante resistente. El cortante resistente del muro se llama V mayúscula E. V. Bien, ese es el cortante resistente. Bien. La distorsión angular que limita la parte elástica de la parte inelástica es de aproximadamente 1 entre 800. Es bien pequeñito. Aquí eso está fuera de escala. Bien. Esto es el comportamiento de un muro. Voy a poner así, muro confinado. Bien, el muro confinado. Bien. Entonces la etapa elástica es pequeñita, está más o menos acotada por una distorsión angular de 1 entre 800. ¿Bien? La pendiente de este diagrama cortante distorsión angular nos proporciona la rigidez lateral del muro. ¿Bien? Entonces aquí, por ejemplo, en el rango elástico la rigidez lateral es grande. ¿Bien? Pero cuando el muro incursiona en el rango inelástico, la rigidez es 0. ¿Qué significa que el muro tenga una rigidez de 0? ¿Qué significa que el muro tenga una rigidez de 0?
Bien. ¿Qué tanto? Que ya se fisuró. ¿Ah? Ya se fisuró. No tanto. ¿Qué significa que el muro pierda rigidez? Está vulnerable. ¿Ah? Está vulnerable. No tanto. Pierde la capacidad de oponerse a la deformación. ¿Sí? El muro ya es incapaz de oponerse a la deformación. Se comporta como un plástico. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya es incapaz de oponerse a la deformación. El muro se va en caldo, se deforma un montón. ¿Sí? ¿Estamos? Un elástico. Llega un instante en que el elástico pierde capacidad de oponerse a la deformación. Bien, eso significa. Pero algo maravilloso, su resistencia se mantiene. ¿Sí o no? Miren, el muro al incursionar en el rango inelástico pierde rigidez, pero su resistencia al cortante se mantiene. Por lo tanto, el muro de albañilería confinada es, ¿no es cierto? ¿Sí? Es dúctil. ¿Sí? Bien, y eso es lo que decíamos hace rato, requerimos que el muro sea dúctil para que pueda, a través de esa ductilidad, poder disipar gran parte de la energía. Sí. Bien. Tengo mis dudas si entienden que el muro pierde capacidad de oponerse a la deformación. ¿Sí? Tengo mis serias dudas. ¿Logras entender el asunto o de verdad que estás en la cocina? A ver, explícalo. Muy bien, yo creo que sí lo hacemos, ¿no? Bien. O les voy a poner el asunto, el ejemplo de otro modo, porque si digo les voy a poner el asunto, pues capaz se puede ver mal, ¿ya? Disculpen ustedes el problema lingüístico. Bien. Imagínense lo siguiente, ¿no? Un edificio de varios niveles, ¿bien? Y lo empujamos en un solo sentido, ¿bien? Empujamos en ¿bien? Hasta que el edificio colapse. ¿Lograron ver el ejemplo que quiero mostrarles? Sí. El edificio se desplaza lateralmente, los muros desarrollan deformación por corte. Y también hay que entender lo siguiente, que en esa dirección o en cualquier otra dirección siempre va a haber un muro que es el más débil y un muro que es el más fuerte. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? ¿O lo logran visualizar? Bien. Entonces, cuando empujamos al edificio en esa dirección, el muro más débil es el que primero va a comenzar a incursionar en el rango inelástico. Es decir, ese muro va a perder rigidez. Es decir, lo empujamos hasta que ese muro se fisura. Bien, una vez que el muro se fisura, ese muro pierde rigidez. Entonces, ese muro en particular ya no va a tener la capacidad de oponerse al desplazamiento lateral del edificio. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? Bien. Y si seguimos empujando más, otros muros pierden rigidez. Hasta que todos los muros de ese entrepiso pierden rigidez. ¿Qué pasa con ese entrepiso en ese instante? ¿En qué se transforma? ¿En un piso blando o un piso débil? En un piso blando. Es una gelatina, para ponerlo de otro modo. Ya no hay elemento estructural que se oponga al desplazamiento del edificio. Entonces, lo que va a suceder es que todo se viene abajo. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Ahora miren, este vendría a ser el límite para el comportamiento elástico. En realidad no es 1 entre 800, por ahí anda, ¿cierto? Bien, uno. Ahora, el detalle es el siguiente. A ver, este 1 entre 800 representa la distorsión angular en la que el muro se fisura. Entonces,
Este límite de acá corresponde a la fisuración del muro, el inicio de la fisuración del... ¿Bien? Miren, fisura y grieta. ¿Bien? ¿Qué entiende usted con diferencia entre fisura y grieta? ¿Cuál sería su percepción taxo? ¿Qué es? Cuando hablan de la palabra taxo, ¿qué es? Taxonomía, creo que es. Pero algo es, ¿no? ¿Ya? Bueno, por ahí anda más o menos. ¿Qué dice? ¿Cuál es tu apreciación? O sea, la idea de fisura es algo superficial, ¿no? En cambio, la grieta ya, digamos, como que más profundo, ¿sí? Bien. Ahora el detalle, miren, es que no tenemos un límite reglamentario para diferenciar entre fisura y grieta. ¿Bien? Para nosotros, bien, la mayoría de ingenieros pensamos que la grieta es aquella que, digamos, ya llega a cubrir todo el espesor del elemento estructural, ¿no? Y que una fisura es algo superficial. ¿Bien? Entonces, miren, cuando empujamos el muro acá, ¿se acuerdan? En esta dirección aparecen esfuerzos de track. ¿Se acuerdan? Eso lo traté de explicar y me esforcé, les dije un montón de veces, ¿no? ¿Sí? Bien. En esta dirección aparecen esfuerzos de tracción. Seguimos incrementando la fuerza cortante hasta que en un momento este esfuerzo de tracción es igual a la resistencia a la tracción de la albañilería. En ese instante la albañilería se fisura. Ese instante, esa distorsión angular que lleva al inicio de la fisuración del muro es este límite, es esta. Bien. ¿Sí? Una vez que el muro se fisura, ya el muro va a comenzar a agrietarse, porque esta fisura se extiende de manera violenta hacia los extremos por una sencilla razón, porque la albañilería es frágil. Cuando ustedes están enamorados dicen estoy frágil, ¿no? Cualquier cosita que nos digan nos duele el corazón, ¿no? Es frágil. Entonces es frágil, ¿no? O sea, no, si se entiende, no es común. Bien. Entonces miren, notarán que la incursión del rango inelástico lo da ¿quién? El inicio de la fisuración del, ¿sí? Cuando el muro se fisura, bien, el muro comienza a incursionar en el rango inelástico. Cuando el muro se fisura, pierde rigidez. Cuando la albañilería se fisura, el muro pierde rigidez. Bien, ¿se entiende eso, no es cierto? Pero miren, en el caso de muros de albañilería confinada, pierde rigidez, pero mantiene su resistencia. Por eso el muro tiene esta condición de... ¿Y qué pasa con los muros de albañilería simple? Albañilería simple. Bien. Miren, los muros de albañilería simple fallan acá. ¿Ah? Albañilería. ¿Qué significa albañilería simple? ¿Ah? ¿Qué significa? Sin elementos de refuerzo, en este caso sin columna, sin viga, solera. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí. Quitamos la columna, quitamos la viga, bien, y luego ensayamos el muro. Y miren cómo se comporta el muro de albañilería simple. Llega hasta acá nada más, ¿no? Aquí falla. ¿Sí? Una vez que el muro se fisura, el muro de albañilería simple, bien, sucede esto, miren, aquí está el muro de albañilería simple. Una vez que se fisura, bien, como no hay elemento que contenga esa fisura, el muro queda dividido en dos partes y el muro falla. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bien?
¿sí? O sea, el modo de falla sería tal vez esto, ¿no? Un deslizamiento o tal vez un giro como cuerpo rígido. Entonces este triángulo superior se desliza con respecto al triángulo inferior o tiende a girar. ¿Bien? Pero la falla se presenta aquí, ¿no? El muro de albañilería simple no es capaz de desarrollar deformaciones inelásticas. Solo puede soportar deformaciones elásticas. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, el muro de albañilería simple tiene una falla frágil, indeseable. ¿Bien? ¿Bien? ¿Estamos? Muy bien, entonces, miren, VM, ¿qué representa? Es el cortante resistente de la albañilería. Y noten que el cortante resistente es igual para un muro de albañilería simple que para un muro de albañilería confinada. ¿Cuál es la diferencia? Que el muro de albañilería simple no va a poder desarrollar deformaciones inelásticas. En cambio, el muro de albañilería confinada sí puede desarrollar deformaciones inelásticas. ¿Sí? Comportamiento frágil, comportamiento. Pero el cortante resistente de un muro de albañilería simple y un muro de albañilería confinada son iguales, porque ambos están agotados o limitados por el cortante que da inicio a la fisuración de la albañilería. ¿Quedó? Bien. Ahora, ¿y cómo calculamos este VM? Bien, en la norma técnica es 0,70, la vigente. Con la vigente vamos a trabajar, bien, se indica lo siguiente: dependiendo del material con el cual se fabrica el paño de albañilería. Listo. Entonces, el cortante resistente, de acuerdo a la norma vigente, hago acotación, norma vigente. Bien. ¿Por qué hago esa acotación? Porque luego ustedes tienen que hacer el cálculo con la norma vigente y con la propuesta. Bien. Ahí está, miren, la ecuación. ¿Sí se dan cuenta? Acá ven. Dice que para el caso de unidades de arcilla cocida y de concreto, el cortante resistente se calcula así: 0.50 V'M por alfa por T por L más 0.23 de PG. ¿Eh? Y para el caso de unidades sílico-calcáreas, baja un poquito, 0.35 V'M alfa T L más 0.23 de PG. Este producto de L por T viene a ser el área de corte del muro. ¿Se acuerdan? Al muro se desacopla de los muros transversales y siempre se ve, para efectos del cálculo de su resistencia, como de sección rectangular. Aquí quisiera también mencionar lo siguiente: vamos a tener que hacer dos cálculos: la rigidez del muro, bien, y luego la resistencia a la compresión, la resistencia al corte, la resistencia a la flexión. Bien, una cosa es rigidez y la otra cosa es resistencia. Cuando calculemos la resistencia del muro, el muro siempre se va a considerar de sección rectangular, es decir, desacoplado en los muros transversales, y la longitud se mide de extremo a extremo del muro, incluyendo las columnas extremas. ¿Por qué razón? Porque en el cálculo asumimos que todo es albañilería. ¿Estamos? El V'M es la resistencia, ¿se acuerdan?, al cortante, que también se llama resistencia a la tracción diagonal o la resistencia a la compresión diagonal. ¿Se acuerdan de ello, no? Este parámetro alfa, en la norma actual, toma en cuenta la esbeltez del muro. Bien. A ver, en algún momento yo les conversé de que
la esbeltez es la relación entre la altura y la longitud. Y que si la esbeltez es de más de 2, predomina la deformación por flexión, pero si es menor de 1,33, predomina la deformación por corte. Además, les indiqué que en el caso de las edificaciones de albañilería confinada, los muros siempre se van a diseñar por corte. ¿Por qué razón? Porque la esbeltez de casi todos los muros de albañilería confinada en una edificación tiene una esbeltez menor de 1,33. ¿Bien? Entonces nos interesa básicamente lo que es el por. Bien, pero la resistencia al corte del muro depende de la esbeltez del muro. Si el muro es muy esbelto, su resistencia al corte decrece. ¿Bien? Caso contrario, si la esbeltez del muro se reduce, la resistencia cortante del muro se incrementa. ¿Se entiende eso? Si la esbeltez del muro es muy grande, comienza a predominar la falla por flexión y eso lo que hace es generar una reducción significativa de la resistencia al corte. Bien, estamos. Entonces, este valor de alfa es muy sencillo de cuantificar, miren, ¿no? Lo van a ver acá. Es muy sencillo de cuantificar. En la versión actual, ¿ya? No, en la versión vigente, ¿ya? En la nueva versión, en la propuesta hay una modificación de la cual no estoy de acuerdo. No me consultaron, pero vamos a aceptar, ¿ya? Es que creo que en este caso, bueno, me resultaría difícil explicarles a ustedes todavía esa cosa, ¿no? Bien. Bien. Entonces, miren, alfa es un factor de reducción, que es, como ven, el producto de VE. ¿Qué es VE? ¿Se acuerdan? Es el cortante que toma el muro bajo la acción del sismo mode. Luego se multiplica eso por la longitud del muro, L, ¿no? Y luego se divide entre M sub E. M sub E, ¿qué es? El momento. Aunque ustedes no lo crean, esto es equivalente al H entre E, aprox. ¿Ya? Se puede demostrar eso, ¿ya? Lo dejamos ahí. Como es un factor de reducción de resistencia debido a la esbeltez del muro, este valor tiene que ser mayor que 1/3, pero menor que lo que se indica ahí, ¿no? Mayor que 1/3, pero menor o igual que, nunca puede tomarse menos que 1/3 y no más de. Ahora, V'M es la resistencia al cortante de la albañilería, la resistencia a la tracción diagonal, a la compresión diagonal, que esto expresado en kilogramos centímetros cuadrados es equivalente a la raíz de F' expresado en kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Bien? ¿Qué otra variable notan ahí? El PG, ¿no? T y L ya sabemos que es la longitud y el espesor del muro. ¿Bien? PG representa la carga total que va a tomar el muro cuando ocurre el sismo. ¿Cuándo ocurre el sismo? ¿Sí? Cuando ocurre el sismo, cuando ocurre el sismo vamos a tener la carga permanente más la carga viva instantánea. La carga viva que probablemente se dé en ese instante. ¿Bien? Es decir, será PD más un porcentaje de la carga viva. Este porcentaje de acá, bien, está en la norma técnica de 0 y depende de la categoría de la edificación. ¿Bien? Pero debe entenderse que esta es la carga de gravedad que actúa de manera simultánea con la acción del sismo moderado en este caso, ¿no? Bien. Muy bien, entonces así se determina el cortante resistente. Ahora, hay expresiones, así que ya no hay necesidad de hablar de ellas. Lo que sí me gustaría tratar de explicarles, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Que el cortante resistente es igual al cortante que da inicio a la fisuración del sistema.
se dan cuenta, aquí clarito, ¿no? El cortante que da inicio a la fisuración del muro viene a ser su cortante resistente. La resistencia al corte del muro está acotada por la fisuración del. Bien, entonces VM es el cortante resistente. Bien. Ahora, ¿cómo puedo garantizar que el muro no se fisura? Simplemente haciendo esto. Oye, bajo la acción del sismo moderado, que el cortante actuante sea menor que V. Si el cortante actuante es menor que VM, el muro permanece en el rango elástico y no sufre daño. Creo que esto sería suficiente, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué aparece aquí el 55% de VM? Un factor de seguridad. Bien, muy bien, un factor de seguridad que está asociado a una cuestión que ojalá se asimile en el valor que corresponde. Está asociado ese factor de seguridad a la variabilidad de las propiedades mecánicas de la albañilería. Bien, es decir, ¿quiénes son las propiedades mecánicas de la albañilería? F'M, V'M, el módulo de elasticidad de la albañilería, esas son las propiedades mecánicas. Recuerden que las propiedades mecánicas de la albañilería tienen una variabilidad del orden de ¿cuánto? Del 45%. Es decir, ustedes en el laboratorio o en el plano especifican el F'M 100, es lo que dije en su plano, pero luego cuando van a obra puede llegar a 145 o puede llegar a ¿cuánto? 0.55. Entonces, obviamente, en este cálculo hay que ir a la situación más desfavorable, es decir, que la resistencia sea menor que el valor nominal. ¿Se entiende eso? Bien, listo. Entonces, este cálculo es recontra sencillito, ¿sí o no? ¿Qué requiere? Que conozcan para cada muro, bien, cuánto vale el VE, cuánto vale M sub E, cuánto vale PD y cuánto vale P. Y sumas y restas que no los va a hacer ingenieros, ¿sí? Bien, y ya saben o van a tener una idea de si el muro se fisura o no bajo la acción del sismo moderado. Dicho de otro modo, ¿cierto? Bueno, aquí hay una explicación un poco más extensa de lo que acabo de mencionar, pero ya no vale la pena hablar más, ¿no? Bien. Hay que verificar que en cada dirección y en cada entrepiso ningún muro se fisure bajo la acción del sismo moderado. Acuérdense que hay que hacer el cálculo considerando el sismo entrando en esta dirección, tanto con excentricidad positiva como excentricidad negativa. Aquí solo estoy haciendo el cálculo con una sola excentricidad. ¿Se entiende? Entonces, como les decía, esto no necesita de mayor explicación. Tal vez cada uno de ustedes elabore su propia hoja de cálculo con macros, a lo que conozcan. Aquí lo único que he hecho es usar lo elemental del Excel, porque tampoco sé más, así que no hay una cuestión muy refinada, ¿no? Bien. Miren, para cada muro, y en cada dirección, primer entrepiso, en la dirección X, la longitud del muro, el espesor. Aquí es el espesor estructural. ¿Bien? Es descontando el tarrajeo. En el caso de los muros cara vista, es descontando el espesor de la bruña. ¿Bien? O la profundidad de la bruña. Luego se ha calculado aquí el PG. Será la carga muerta más el porcentaje de la carga viva que le corresponde. Esto de PDPL lo tengo calculado por acá, es decir,
cuando se ha hecho el diseño por cargas de gravedad, bien, aquí para cada muro se ha obtenido el PD, el PL y el PG correspondiente. Bien, entonces es cuestión de ir jalando celdas nada más, ¿no? Bien, luego aquí se ha puesto el cortante actuante, el momento actuante bajo la acción de sismo moderado, se ha calculado el valor de alfa. Recuerden que hay que tener pendiente que tiene que ser más de 1/3, pero no mayor de 1. Bien, y por último aquí se calculó el VM, que es el cortante resistente del muro. Recuerden que ese cortante en realidad es el cortante que da inicio a la fisuración del muro. Ahí está en el dibujo que he hecho, ¿no? Se nota claramente, ¿sí? Bien. Y luego aquí lo que he hecho es colocar el límite. El límite es el 55% del cortante resistente. Y por último lo que hay que hacer es comparar este número de acá con el número de acá. ¿Bien? Y ver si cumple o no cumple. ¿Bien? Y como ven aquí, cumple acá. Bien. En el segundo entrepiso cumple. ¿Bien? Y en el tercer entrepiso también. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Dudas? ¿Y si no cumpliera? Y si no cumpliera, lo que tienen que hacer es volver a recalcular casi todo lo que han hecho. No hay otra cosa, pero no. Rogar a Dios que se pueda incrementar el espesor del muro, o en su defecto transformar el muro de albañilería en muro de concreto. Bien, eso sí es factible y probablemente les va a suceder eso, ¿no? Así que no se niega que tengan esa dificultad durante el desarrollo de su trabajo. Bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta, por favor? ¿Consultas hasta ahí? ¿Ah? ¿Consultas? Yo tengo una pregunta, ¿ya? Y lo voy a dejar para que ustedes lo respondan en el momento de examen, ¿ya? Pregunta: ¿el muro puede absorber un cortante mayor que VM? ¿Se entiende? O sea, dicho de otro modo, ¿en el muro puede actuar un cortante mayor que VM? Pregunta. No. ¿En el muro puede actuar un cortante mayor que VM? ¿O el muro puede absorber, puede tomar un cortante mayor que VM? Si dicen sí, ¿por qué? Y si dicen no, ¿por qué? ¿Ah? Es una pregunta para el examen. ¿A colores? No, si el examen es negativo para el diseño gráfico. Claro, o sea, el examen viene cualquier cosa, o sea, yo sé lo que va a venir. ¿Hasta qué viene? Todo, hasta lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Claro, son universitarios, ¿no? Ustedes son estudiantes universitarios, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Viven, sueñan ser profesionales, y eso requiere de esfuerzo, ¿sí? Y de alguien que los esté incomodando. Ese alguien que los incomoda soy yo. Sobre mi cadáver para charanga. Mismo moderado, que es medio cosa, ¿no? ¿Sí? Recontra elemental. ¿Bien? ¿Sí se ve? Ahora viene el diseño por sismo severo. Bien. Diseño por sismo severo. Entonces voy a colocar aquí 3-2. Y ya me cansé, ahí no vamos a sacar, pero dejen de terminar. Sí. Es que avancé mucho, pues 3-2.
No hemos hecho lo de acá, porque sí, falta. Ya, diseño por sismo severo. Listo. Aquí, ojo, pestaña y ceja. ¿Bien? Ah, sismo severo. Bajo la acción del sismo severo, el edificio de todas maneras tiene que incursionar en el rango no lineal, en el rango inelástico. Y tiene que ser así. ¿Bien? ¿Ah? ¿Qué significa que el edificio incursiona en el rango inelástico? Significa que los elementos estructurales van a sufrir daño, que van a perder rigidez, pero no deben perder resistencia. Es decir, debemos diseñar los elementos estructurales para que durante un sismo severo tengan ductilidad, porque es a través de esa ductilidad que va a tener la posibilidad del edificio de disipar gran parte de la energía. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ahora, en el sismo severo tiene, digamos, una intensidad que es el doble del sismo moderado. En un edificio como el de acá, tenemos acá las fuerzas inerciales que actúan en cada nivel. Estas fuerzas inerciales, ¿se acuerdan? Actúan sobre los centros de masas desplazados, ¿no? Con ese concepto de la excentricidad accidental. Ahora, este es el edificio en elevación. ¿Bien? Luego, si ustedes van sumando las fuerzas inerciales desde el último entrepiso o del último techo hasta el primer techo, lo que van a obtener es el diagrama de cortantes del edificio. ¿Bien? Ese diagrama de cortantes queda así. Aquí el cortante en este nivel sería de F3, aquí sería de ¿cuánto? F2. F3 más F2, y aquí estaríamos hablando de F1, F3 más F2 más F. ¿Bien? A esto se llaman los cortantes de entrepiso. Y en realidad lo que deberíamos entender es que esta fuerza cortante se tiene que distribuir entre los muros del tercer entrepiso. ¿Bien? Y que esta de acá, esta fuerza cortante entre los muros del segundo y esto entre los muros del primer entrepiso. Obviamente los muros del primer entrepiso son los más esforzados. Listo. Ahora, esos serían los cortantes de entrepiso. Estos cortantes de entrepiso se pueden calcular para la condición de sismo moderado o la condición de sismo severo. Moderado y severo. Aquí, por ejemplo, en este proyecto, que tenemos como ejemplo, acá está. Las fuerzas inerciales para sismo moderado, R6, los cortantes de entrepiso para el sismo moderado, es decir, con R6, y aquí ya los cortantes de entrepiso para sismo severo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene lo de acá? Multiplicando por 2 los de acá. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, si se dan cuenta, ¿no? 22 por 2, acá, ¿verdad? Entonces, estos son los cortantes actuantes bajo la acción del sismo severo. ¿Bien? Sismo severo. Bien. Dentro de del diseño con sismo severo, un ítem que hay que verificar es el que se muestra ahí en la pantalla. ¿Bien? Voy a poner aquí 3, 2, 1. Me ayudan llevando la numeración, ¿ya?
aquí vamos a hacer la verificación del cortante entrepiso, de la resistencia Al corte. al cortante de un entrepiso. Bien, entonces miren, en cada entrepiso y para cada dirección, dos excentricidades, se debe cumplir que el cortante resistente de los muros tiene que ser mayor o igual que el cortante entrepiso calculado bajo la acción del sismo CB. Esto de acá es sismo CB. Bien, entonces hay que verificar que en cada entrepiso se cumpla esta desigualdad. Bien, ahora en una determinada dirección ustedes van a tener muros de albañilería y muros de concreto. Si en la dirección en cuestión tiene la combinación de muros de albañilería y muros de concreto, entonces hay que sumar por separado la resistencia al cortante de los muros de albañilería y la resistencia al cortante de los muros de concreto. La resistencia al cortante de los muros de concreto se puede determinar de manera aproximada con esta ecuación. BC representa el cortante resistente del muro de concreto, que como ven está en función de la resistencia a la compresión del concreto, de esta dimensión D mayúscula y T. C que viene a ser es el espesor del espesor del alma y del 80% de la longitud del, por decir, en el caso de un muro de concreto, miren, ¿ya? Voy a poner aquí que tengo un muro que tiene esta forma, ¿ya? Tiene esta forma. ¿Ven? Todo es muro de concreto, ¿ya? Y que estoy considerando esta dirección. Entonces, cuando el sismo viene en esta dirección, la porción del muro que va a resistir el cortante será la de acá, ¿no? Acuérdense de las formas en I, ¿no? Entonces, esta va a ser la porción del muro que va a trabajar. Esta porción del muro que es perpendicular al cortante no trabaja. Toma, sí, resiste algo, sí, pero es tan poquito que se desprecia. Entonces, esto viene a ser L, la longitud total del muro. Así está L, ¿no? Sí, L está nada más escrito, ¿no? ¿Bien? Y T es el espesor del alma del muro. Bien. Lo de acá se llama un cabezal. Cabezal. En los muros tenemos los cabezales, que son los engrosamientos en alguna porción del muro. Aquí el engrosamiento se da en el extremo. Y luego tenemos los bordes confinados, que es otra concepción que por ahora no conviene mostrarles. Entonces, esta sería la porción del muro que trabaja. ¿Bien? ¿Estamos? Y si el sismo viene en esta dirección, en la dirección vertical, bien, esta porción del muro que es perpendicular al sismo no trabaja, y la única porción que va a trabajar es la. Entonces, esta será la longitud del muro, bien, y esto sería el espesor. ¿Sí? Bien, entonces queda. Si hay combinación de muros de concreto y albañilería, lo que hay que sumar es la resistencia por separado, ¿sí? Bien, y listo. Ahora, notarán que en esta diapositiva lo que he hecho es darle nombre, ¿no? Lo de la izquierda es la capacidad, ¿sí? Y lo de la derecha es la demanda, lo que actúa, ¿no? Lo que resiste versus lo que actúa. Y aquí luego se ha despejado y se está relacionando la capacidad versus la de
sea, obviamente la relación entre la capacidad y la demanda en cada entrepiso tiene que ser más de ecuación o la de acá, que es lo mismo, ¿no? Es el proceso En la de la ecuación norma anterior. en la que tenemos vigente hay ciertas consideraciones que he tratado de escribir en esta imagen que está a la izquierda. Miren, si la relación entre la capacidad y la demanda está entre 1 y 3, entre 1 y 3, si la relación entre la capacidad y demanda en algún entrepiso está entre 1 y 3, bien, lo que pasa es que los muros en ese entrepiso están incursionando en el rango Inelástico. y si incursiona el muro en el rango inelástico, lo que hay que hacerle es darle la capacidad al muro que incursione en el rango inelástico. ¿Y cómo probemos la capacidad al muro de que puede incursionar en el rango inelástico? Es a través de las columnas y las vigas soleras. Entonces hay que diseñar las columnas y las vigas soleras para que el muro pueda incursionar en el rango inelástico. Puede incursionar adecuadamente en el rango inelástico. Pero ¿qué pasa si la relación entre la capacidad y la demanda es de más de 3? Es decir, el cortante resistente resulta más de 3 veces el cortante actual. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? O sea, es decir, tenemos demasiada resistencia al cuando en un entrepiso la relación entre el cortante resistente entre la capacidad y la demanda es más de 3, los muros de ese entrepiso estarían incursionando en el rango Elástico. y si el muro incursiona en el rango inelástico, entonces no debemos diseñarlo o no necesitamos diseñarlo para que incursione en el rango inelástico, ¿no? No necesitamos que tengan ductilidad. La ductilidad se requiere cuando el muro va a incursionar en el rango Inelástico. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Muy bien, entonces, jóvenes. Notarán que estos cálculos son demasiado sencillos. ¿Por qué razón? Porque los cortantes resistentes ya se calcularon por acá. ¿Bien? En cada entrepiso y en cada dirección. Y el cortante entrepiso se supone que estamos en condiciones de cuantificar. ¿Bien? Aquí está el cortante entrepiso bajo la acción del sismo. Miren, en la dirección X, ¿ya? Aquí miren, en la dirección X, la relación entre la capacidad y la demanda es de 0.90. ¿Qué decía la desigualdad arriba? Mayor o igual que 1. Está cerquititita, ¿no? 0.99. Bueno, digo, es aceptable. Para mí, ¿no? Pero está al límite. Y miren qué sucede en la dirección Y. Porque esto hay que analizarlo en la dirección X y en la dirección Y. La relación entre la capacidad y demanda es de 2. Ahí se nota claramente que tengo una dirección fuerte y una dirección débil. Esa estructuración es pésima. Pésima, ¿no? Porque cuando ocurre el sismo severo, de todas maneras se van a presentar problemas de torsión en ¿sí? Vamos. Los muros en la dirección débil se van a dañar antes de los muros que están en la dirección fuerte. Eso genera un cambio brusco en el centro de rigidez, ¿no? ¿Sí? El centro de rigidez se desplaza o se aleja del centro de masas y comienza el problema del actor. ¿Ven? Muy bien, pero entonces, por ahora digo, en realidad no cumple, está casi al límite, tendríamos que cumplir, y aquí simplemente estamos ya por exceso, o sea, 2 veces más. Otra conclusión, aquí la relación entre la capacidad y la demanda
es menor que 3. Por lo tanto, aquí los muros en este entrepiso están incursionando en el rango elástico. Aquí hay que diseñar los muros para que sean dúctiles. ¿Se entiende eso, no? Ahora, en el segundo entrepiso la cosa se mejora. Miren la relación entre la capacidad y la demanda, tanto en X como en Y, pero sigue siendo menor que 3. Por lo tanto, aquí en este nivel, los muros también están incursionando en el rango inelástico. Aquí hay que diseñar los muros para que tengan la ductilidad AD4. Y miren en el tercer entrepiso. Mayor o igual que 3, mayor o igual que 3. En ese entrepiso la relación entre la capacidad y la demanda es de más de 3. Es más de 3. En ese caso los muros en esos entrepisos estarán incursionando en el rango elástico. Ya no necesito diseñar los muros para que tengan una ductilidad AD4. Cuando digo ductilidad adecuada significa que vamos a tener en las columnas mayor sección de concreto y mayor cantidad de acero. ¿Sí? Que cuando ya lo diseñamos para que no tengan la ductilidad adecuada. ¿Se entiende eso, no? Bien, bacán. Entonces, aquí nos quedamos. Notarán que lo difícil tal vez va a estar en cuantificar V, M y todo lo que Sí, ahí lo estoy sucedió viendo. a lo que estoy escribiendo. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces nos encontramos el día viernes. Por favor, no se vayan porque tengo que pasar la asistencia.